Bienvenidos a esta que es la última sesión del curso Las Constituciones de México, la Constitución de 1824. Hoy el tema pues es la vigencia de la Constitución de 1824 en el constitucionalismo mexicano. Y tenemos el gran gusto, el honor de contar con la presencia de uno de los juristas más destacados de este país, el doctor Miguel Carbonell. Pues a nombre de la doctora Galeana, doctor, le doy las gracias y la bienvenida por estar con nosotros, igualmente a ustedes por acompañarnos a lo largo de todo este curso y bueno, pues en particular en esta última sesión. Leer el currículum del doctor Carbonell, bueno, pues es un reto por toda su trayectoria. Mencionaré algunas cosas, algunos lineamientos nada más. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinador del área de Derecho Constitucional de ese mismo instituto. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de 55 libros y coordinador o compilador de otras tantas obras. Entre sus obras también destaca Cartas a un estudiante de Derecho, que es un ejemplar, un libro que ha vendido miles de ejemplares y lectura sugerida para los alumnos en la mayor parte de las escuelas y facultades de Derecho del país. Otros de sus textos son, ha sido coordinador de las obras colectivas más importantes de México en materia jurídica, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada, la Enciclopedia Jurídica Mexicana y la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana. Otro título más, Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones. Es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bueno, y pues está con nosotros esta tarde. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor estar el día de hoy en este instituto, en la última de las sesiones que integran el contenido de este seminario, de este curso sobre la Constitución de 1824. Agradezco a la doctora Patricia Galeana su invitación y a mi querido amigo y destacado constitucionalista, colega constitucionalista, Francisco Burgoa. Muchas gracias, Paco, por abrirme las puertas de esta noble institución. A todas y a todos ustedes por estar aquí acompañándome esta tarde. Siendo la última de las sesiones, habiendo tenido ustedes la oportunidad de haber escuchado a insignes constitucionalistas y también historiadores hablar alrededor de la temática de la Constitución de 1824, bueno, pues cuando me llegó la invitación de la doctora Galeana dije, pues ¿qué puedo aportar yo? Yo no soy historiador, yo soy constitucionalista, soy estudiante de Derecho Constitucional. No tengo nada que aportar a la historia de la Constitución del 24 y en ese sentido lo que se me ocurrió, y de ahí deriva precisamente el subtítulo de la influencia de la Constitución del 24 en el constitucionalismo mexicano, es hacer una lectura de la Constitución del 24 desde el siglo XXI. ¿Qué nos dice hoy? ¿Qué aporta? ¿Qué reflexión? ¿Qué podemos aprender del texto constitucional? Porque además este enfoque me parece, ya lo dirán ustedes al final, me parece que puede ser fértil, que puede ser propicio, porque en el estudio, en una parte, es siempre arriesgado generalizar, pero en una parte de la literatura del constitucionalismo histórico mexicano, se suele, que es llevada a cabo por historiadores, naturalmente, en su mayor parte, se suele poner mucho énfasis en el contexto político, en el contexto social, en el contexto económico, pero la impresión que yo tengo, a lo mejor me puedo equivocar, se pone poco énfasis en el texto.
en el texto, en leer los artículos, qué dice el artículo tal, el artículo cual. Y eso es lo que nosotros hacemos como constitucionalistas, eso es lo que nos gusta hacer como constitucionalistas. Y en ese sentido, les quiero proponer 8 puntos de reflexión que van a ser los 8 puntos de la columna vertebral de mi exposición, para que reflexionemos qué nos dice la Constitución de 1824 a los lectores de su texto en el siglo XXI. ¿Qué grandes lecciones incorpora este texto histórico? La primera de estas 8 cuestiones, algo que es muy llamativo a lo largo del propio texto y que de hecho representa incluso su apertura, es la gran preocupación territorial. El tema territorial, el tema de cómo se integra esta Federación Mexicana naciente con una frescura en la memoria de la gesta de independencia, con una reivindicación de la integridad territorial de una nación que apenas está dando sus primeros pasos en la historia. Y entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver esta primera cuestión que quiero señalar en el artículo 2. En el artículo 2, por mencionar uno de los muchos en donde aparece esta permanente preocupación, en el sentido de cómo se integra el territorio de la nación mexicana. Y en el artículo 5, pues también pueden ustedes ver una reflexión respecto del territorio por cuanto a que se enumeran las partes que integran la federación en este artículo 5. Y bueno, pues aquí sí la lectura convida y convoca desde el siglo XXI pues a una suerte de nostalgia, Si abren su Constitución de 1824 y se van a este artículo 5, pues van a ver que dice ahí que forman parte de la Federación Mexicana, por ejemplo, los estados de Texas, la Alta California, ¿no? La Baja California, pero pues también la Alta California, que pues es una añoranza, el territorio de Santa Fe, Nuevo México, ¿no? Entonces, fíjense cómo, leyendo desde el siglo XXI este artículo 5, pues uno no puede más que ver un trazo fronterizo que ya no nos acompaña, por las razones que todas y todos ustedes saben que no viene al caso hoy mencionar, pero aquí pues encontramos una preocupación, creo yo, latente que se manifiesta a todo lo largo de la Constitución y que nos dice muchas cosas hacia el siglo XXI. Por cierto, para que vean cómo también esto viene de antiguo, el artículo 5 en su última frase dice: una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala. O sea que el tema de Tlaxcala estaba ahí históricamente, como que no se sabía bien el acomodo que debería de tener. En todo caso, la Constitución no lo señala como un estado, parte de la federación. Esta es la primera de las 8 cuestiones que quiero comentar. La segunda, muy llamativa, muy poco afortunada, déjenme ponerlo así, desde mi punto de vista, claro. La influencia religiosa. En el preámbulo, en el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad. Entonces, ahí están viendo qué cosa, ahí están viendo una concepción del Estado profundamente unido, íntimamente unido con la religión. Y dice uno, bueno, a lo mejor es una cuestión de índole histórica, evidentemente superada en nuestro México del siglo XXI y desde, por supuesto, todo el siglo XX, pero si fuera esto, pues a lo mejor ahí queda, ¿verdad? A lo mejor dice uno, bueno, pues porque también
en el constitucionalismo que inspira a este texto, que es el constitucionalismo norteamericano, pues también hay muchas referencias a Dios en el constitucionalismo. Entonces uno puede decir, bueno, era como el humor, era como el ambiente que se respiraba en esos años. El contexto, puede ser, pero fíjense que esto no queda ahí. Insisto, si quedara en un preámbulo, porque el preámbulo, pues como saben, técnicamente un preámbulo constitucional no es una norma jurídica, sino es un artículo. Un preámbulo, pues es una declaración, es una manifestación. Pero vean qué dice el artículo 3. Ahí está el problema. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Entonces ya lo que era una manifestación en el preámbulo, que puede uno decir, bueno, pues es que a lo mejor puede ser hasta una licencia lingüística, hasta una cuestión un tanto literaria, aquí ya no, porque aquí está diciendo, el Estado mexicano tiene una religión, una. Y por otra parte, está prohibiendo el ejercicio de cualquier otro. O sea, que no solamente hay una religión oficial, sino que además esa religión oficial es excluyente con respecto a cualquier otro credo religioso. Y entonces esto sí, ciertamente es muy llamativo porque creo yo que está determinando una política no muy afortunada, no muy venturosa. Ahora, desde el siglo XXI, ¿qué nos está diciendo? Pues yo creo que es una llamada de atención. ¿Quién quisiera regresar a esto? ¿Hay alguien que quisiera regresar a esto? Yo no. Yo creo que costó mucho quitar del constitucionalismo mexicano este profundo lazo entre Estado y religión, y yo creo que dentro de todo lo que se puede hacer y decir, esa parte en la historia constitucional de México salió bien. Fíjense cómo países que podríamos decir desarrollados no han logrado el nivel de Estado laico que disfrutamos en México. Por ejemplo, un país como España, no sé si lo sepan, si no se los cuento. En España hay un formato en donde uno presenta su declaración anual de impuestos para efecto del cálculo del impuesto a la renta. Y al final de ese formato viene lo que se llama una casilla especial en donde un contribuyente puede voluntariamente marcarla, y si ustedes marcan esa casilla, ustedes autorizan a que el Estado español entregue el 0.28% de sus impuestos tradicionalmente a la Iglesia Católica. Ahora ya tuvieron, ¿no?, porque había tantas quejas que tuvieron que matizarlo. Dijeron, bueno, vamos a hacerlo proporcionalmente en función de quién tiene más adherentes, ¿no? Pues sí, el 90% es a la Iglesia Católica, ¿no? Claro que ellos dicen, formalmente no excluimos a las demás, pues que ganen más adherentes y les van a caer más impuestos. Bueno, para que se den una idea, y luego la gente lo marca, para que se den una idea, esto puede llegar a representar 150 millones de euros anuales. Que el Estado, de los impuestos que pagamos los ciudadanos, se los da a una orden religiosa, contra la cual yo no tengo nada, por cierto, o sea, yo no, mis respetos, pero pues que la mantengan sus militantes, ¿no? Fíjense cómo en ese sentido el artículo 3 de la Constitución de 1824 nos está mandando un mensaje importante para el siglo XXI. Es decir, ojo con el Estado laico. Pero vean qué otro mensaje nos está mandando este artículo. Es muy interesante porque dice, la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente. Perpetuamente. Y eso nos convoca a una reflexión también, pues que ha acompañado
el desarrollo histórico del constitucionalismo, que es esta vocación de perpetuidad. Y hay un debate muy bonito, de carácter histórico, que traigo a colación esta tarde a la luz de la lectura de este artículo 3º de la Constitución del 24, que es el debate entre James Madison, un debate legendario, entre James Madison, el gran founding father de la Constitución de Estados Unidos, el gran padre fundador, y Thomas Jefferson. James Madison, que escribió la Constitución de Virginia y que fue el principal redactor de la Constitución de Filadelfia, la Constitución Federal de 1787, pensaba que las constituciones tenían que estar escritas en piedra, es decir, que tenían que ser inamovibles, porque las constituciones tienen las grandes decisiones de un país. Y entonces James Madison dice, no podemos reinventar una nación. Una nación se funda, se establece sobre ciertas bases y tiene que desarrollarse sobre esas bases. Creía James Madison, por ejemplo, claro, no hubiera estado de acuerdo con la de la religión, pero sí hubiera estado de acuerdo con el carácter perpetuo de la decisión que se tomó. Thomas Jefferson propugnaba, por el contrario, por cambiar de constitución cada 34 años. Cada 34 años tienen que cambiar de constitución. Pregunta, ¿por qué cada 34 años? Respuesta, era la expectativa de vida de las personas a finales del siglo XVIII, cuando toda esta discusión tiene lugar. The earth belongs to the living. La tierra pertenece a los vivos. Los muertos no tienen derechos. Son palabras de Thomas Jefferson. Las generaciones vivas son las que tienen que determinar su forma de gobierno. Los muertos no pueden imponer su voluntad sobre los vivos, escribió Jefferson. Por un lado, James Madison, constituciones perpetuas. Por otro lado, Thomas Jefferson, la tierra pertenece a los vivos. Las generaciones muertas no tienen derechos. En realidad, si ustedes me dicen, ¿y quién ganó? ¿Ganó Madison o ganó Jefferson? Empate. Empate. Porque ni se renuevan las constituciones cada 34 años, ni están escritas en piedra. El constitucionalismo desarrolló a lo largo de la historia una permanente tensión entre continuidad y cambio. Hay personas que dicen que las constituciones tienen que ser estables para poder permear en una sociedad, para que la sociedad las conozca, para que adecúe el comportamiento del cuerpo social, de la comunidad política a lo señalado por la Constitución, y otros que dicen, pues no hay que esperar, si es necesario cambiar hay que cambiar, y si es necesario cambiar cada 2 semanas hay que cambiar cada 2 semanas. A esta segunda escuela se afilian nuestros diputados. Nuestros diputados son profundamente jeffersonianos, aunque nunca hayan leído a Jefferson y probablemente algunos ni siquiera sepan quién es, ni saben, probablemente nunca han escuchado el nombre de Thomas Jefferson. Si uno les preguntara a nuestros pobres diputados quién es Thomas Jefferson, pues a lo mejor dirían un diputado de la anterior legislatura, no sé, ¿qué se han de imaginar? ¿Quién sabe qué se han de imaginar? ¿No? Pobrecitos. Me da risa esto, y lo cuento a manera de anécdota, pero no puedo dejar de mencionar esto. Un paréntesis, si me permite el maestro Burgón, un paréntesis en esta exposición que estoy haciendo. Me tocó ver, estaba yo en el aeropuerto y vi una cápsula en la televisión de son 12 senadores que a costa de nuestros impuestos fueron a Madrid al homenaje a Octavio Paz. ¿Vieron ustedes la noticia? Yo decía, los veía yo en la tele. Los entrevista, ¿no? Pues le dice el reportero, oiga, ¿y usted como que por qué está aquí? Usted viene de público, usted
ni hablar, ni nada. O sea, usted viene, pues ahora sí que a calentar la silla. ¿Cómo qué está haciendo aquí? Y se echan unos rollazos. El hombre universal, el gran literato, el crítico del poder, que fue Octavio Paz, del que nos sentimos orgullosos, todos los mexicanos. Yo decía, ¿lo habrán leído? Sí, para empezar, ¿no? Porque me sonaba como a puro lugar común, como a puro lugar común. Me hubiera gustado, si yo hubiera sido el reportero, les hubiera dicho, oiga, de toda la obra de Octavio Paz, ¿cuál le parecen las páginas más luminosas? ¿Qué fue lo que impactó en su concepción de lo político? ¿Qué influyó en su pensamiento de la obra de Paz? ¿Qué hubieran dicho? La Biblia. ¿Qué hubieran dicho? Lo único que, ¿no? Piedra de sol, no sé, habían dicho el logro filantrópico, no sé, alguna cosa. ¿Cuántos? Bueno, en fin, son jeffersonianos, no hagamos caso de esto. Al fin son jeffersonianos nuestros diputados. Tercera cuestión. No es una constitución democrática. No es una constitución democrática desde mi punto de vista, por muchas razones. Una de ellas es que incorpora un mecanismo ciertamente extraño para el voto pasivo, es decir, para quienes quieren ser candidatos a diputados, que podríamos llamar digamos, un voto pasivo censitario, pero exclusivamente para los no nacidos en territorio nacional. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Si ustedes abren su Constitución de 1824 y se van al artículo 20, dice, bueno, la regla general es que quienes quieran ser diputados sean nacidos en territorio nacional o avecindados en territorio nacional, la vecindad. Hasta ahí está bien. Y luego pueden ser también diputados los no nacidos en territorio nacional, lo cual también está bien. También está bien. Hay que pensar en ese contexto y está bien. Pero en este caso, dice, deberán tener 8,000 pesos de bienes raíces o bien una industria que les produzca 1,000 pesos cada año. O sea, ¿qué determina tu capacidad para ser representante popular? En ese entonces, obviamente, la medición de la riqueza reside de manera significativa en la posesión de la tierra. Como hoy pudiera residir en que seas titular de una patente, ¿verdad? Si tú eres titular de la patente del iPhone, por ejemplo, no, pues está todo dar. Es mejor que tengas la patente del iPhone y no que tengas 200 hectáreas en el lago Guadalupe, por decir algo, ¿verdad? Entonces, en ese entonces era diferente. En ese entonces era la tierra, la posesión de la tierra. Pero esto no puede considerarse democrático, porque esto excluye de la posibilidad de competir por un cargo público representativo a toda la gente que era pobre, que en ese entonces era más del 70%. Entonces, aquí hay algo muy, muy significativo que nos convoca también a pensar en quién tiene que ejercer y bajo qué requisitos los cargos públicos. Esta idea que luego se retoma, sobre todo por la experiencia del porfiriato, de que todos los cargos públicos tienen que ser mexicanos por nacimiento, es algo que a mí me causa una profunda repulsión. Sé que no es popular lo que estoy diciendo, no me importa porque no vengo a hacer campaña para nada, no vengo a quedar bien con nadie, pero a mí me parece que en el mundo global del siglo XXI deberíamos de estar abiertos a que también en materia política hubiera competencia. Porque en el resto de nuestra vida la hay. Nosotros podemos elegir hoy, si saliendo de esta conferencia vamos al cine, entre ver una película mexicana, una película norteamericana, una película china o una película afgana, si la encontramos. Podemos elegir comprarnos una corbata italiana o un reloj hecho en China o una bolsa hecha en Italia, en fin. Pero hay un mercado que está cerrado. Hay uno que está cerrado. Hay uno donde no entra nadie de afuera y ese es el mercado político. Y cuando yo he discutido este tema,
y he dicho, hay que abrir el mercado político y que vengan los mejores a gobernarnos. No. ¿Cómo va a venir alguien que no es de aquí a gobernarnos? ¿Qué tal que viene alguien de fuera, un extranjero, y se le ocurre vender el territorio nacional o la mitad? Ah, está bien, eso no ha pasado, ¿verdad? ¿Y quién era presidente? ¿Un extranjero? No era un extranjero, ¿verdad? Dicen, ¿qué tal que viene alguien de fuera y se le ocurre, por ejemplo? No, pues puede ser que sea alguien corrupto. Alguien corrupto. O dicen, ¿qué tal que llega alguien a gobernar que no conoce el país, que no ha vivido el país de abajo, que no ha recorrido México, que no ha vivido como mexicano? Pues Vicente Fox. ¿O no? O díganme ustedes, Vicente Fox o Carlos Salinas, ¿cuántas veces han subido al metro? ¿Cuántas veces han subido al metro? ¿Quién conoce la canasta básica? ¿O quién ha vivido con el salario mínimo? Para que diga Ernesto Cordero que el senador, el brillante senador del Partido Acción Nacional. Bueno, entonces, en fin, se los pongo ahí. Yo sí estoy por traer a los mejores, porque al final del día la política se mide por resultados, punto. Entonces, sí, voy a poner un ejemplo. Sí, está libre, porque termina su mandato, un señor Lula da Silva, un señor Bill Clinton, que después de 8 años de gobierno dejó un superávit de $400 mil millones en la caja. Esos son los gobernantes que son buenos y que sirven. Claro que Clinton tuvo sus cositas, sus anécdotas en la oficina oval, pero esos son minucias en la historia. Esos son como lunares en la espalda de una persona, no cuentan. Lo cierto es que fue buen presidente Clinton, fue buen presidente. Piensen en Michelle Bachelet, por ejemplo. Michelle Bachelet, una gran estadista. Y cuando uno lo compara, perdónenme ustedes, cuando uno lo compara con algunos politiquitos aquí nacionales, que sí, ciertamente son mexicanos por nacimiento, pero que no tienen nada que hacer. Fernando Enrique Cardoso, un Felipe González, en su momento un François Mitterrand, un Helmut Kohl. No, esos son políticos. ¿Cuál es la razón por la que no los dejamos competir aquí? Pues que no son de los nuestros. Bueno, ¿y quiénes son los nuestros? Porque los nuestros parecen una pandilla de ladrones. Parecen. Salvo prueba en contrario. Que se ponen de acuerdo además para irse cambiando uno al otro, pero que al final del día las cuentas que entregan entre el de la izquierda, el del centro y el de la derecha, pues son muy parecidas. Antes pensábamos que la corrupción era monopolio de un partido. ¡Qué gran desilusión! ¡Qué ingenuidad! No voy a mencionar más de este tema, punto, se acabó. Punto. No insistan. 4. Fíjense que hay una disposición, creo yo, interesante, que también nos habla mucho hacia el siglo XXI respecto al Senado. La Constitución de 1824 crea un Congreso bicameral integrado por Cámara de Diputados y por Senado, pero aquí lo interesante es que establece ya una pauta histórica que se mantuvo hasta los años 90 del siglo XX, en el sentido de que en cada entidad federativa se nombran 2 senadores, que son los 2 senadores cuya tarea principal es representar a esa entidad federativa ante el Congreso Federal. Y lo interesante de la Constitución de 1824 en este punto, si ustedes la abren
háganlo, se los recomiendo en el artículo 25, no ahorita, pues háganlo después. En el artículo 25 van a ver que lo interesante es que esos senadores son nombrados por las legislaturas de los estados. Ahí está. ¿Quiénes nombran a los senadores? Los congresos locales. Entonces ahí sí podemos decir que son los representantes de las entidades federativas. Y podemos decir que el Senado es la Cámara encargada de agregar la representación estatal y configurar una representación nacional. Hoy, por ejemplo, nuestro modelo varió, porque hoy tenemos 2 senadores elegidos por fórmula del partido que saca el mayor número de votos, 1 de primera minoría por cada entidad federativa y 32 a nivel nacional elegidos por representación proporcional. Entonces dice uno, espérame, ¿dónde está la representación de los estados? La mitad no representa, digamos, fidedignamente la voluntad de los estados. Y eso nos lleva, yo lo tomo como una excusa, este cuarto de los 8 puntos que quiero exponer, para que pensemos qué debe ser el Senado. ¿Qué debe ser el Senado de la República? Debe ser un representante de las entidades federativas, debe ser una cámara de equilibrio para que el proceso legislativo no se vaya fast track, no se vaya en automático, sino que haya este espacio de reflexión que el bicameralismo te lo da. Tiene que ser una cámara especializada en nombramientos, ha tomado esa vertiente últimamente. Hay muchísima capacidad de nombrar para cargos públicos en el Senado. ¿Qué queremos que sea el Senado? No sé si en Alemania hayan leído este artículo, probablemente no, pero en Alemania el Senado federal se elige así. El Senado federal se elige así. Es decir, los Länder, que llaman, allá las entidades federativas se llaman Länder, los parlamentos de los Länder nombran a los senadores. Puede ser una fórmula interesante, si queremos, eso hay que decidirlo, que el Senado sea el altavoz, la correa de transmisión de las preocupaciones de las entidades federativas en el Congreso de la Unión. O a lo mejor no queremos eso y por eso pusimos senadores de primera minoría y senadores plurinominales, es decir, senadores que son electos de una lista en función de la proporción de votos que saca cada partido. Entonces, bueno, aquí creo que la Constitución de 1824 nos está dando una pauta muy interesante. Quinta cuestión. El Congreso, según la Constitución de 1824, celebra una sesión de apertura el 1 de enero. El 1 de enero. Y en esta sesión de apertura acude, el presidente de la República y ofrece un discurso. Esto está en los artículos 67 y 68, si lo quieren verificar para que vean en qué términos exactos. No quiero yo quitarles el tiempo leyendo estos artículos, pero ahí lo pueden encontrar, 67 y 68. El presidente va y da un discurso. Esto subsistió, de hecho fue una de las grandes tradiciones del constitucionalismo mexicano e incluso más de la política mexicana, el famoso Día del Presidente, que era el día de apertura del Congreso, el 1 de septiembre, pero era el día del presidente, era el día del besamanos, vaya, la gran figura ese día era el presidente, porque presentaba su informe, su discurso. Bueno, pues yo creo que la Constitución de 1824, leída desde el siglo XXI, nos convoca a pensar si nosotros como ciudadanos, es decir, el pueblo de México, gana o pierde teniendo al presidente en el Congreso cuando se abra el primer periodo ordinario de cada año y de cada legislatura. Y en ese sentido yo les adelanto algo. A mí me parece que como institución, digamos, como regulación constitucional,
el hecho de que acuda el presidente al Congreso es algo muy positivo. Y no debería acudir una vez al año, debería acudir cada 15 días, como sucede, claro que es un régimen parlamentario y tiene primer ministro, pero como sucede en Inglaterra, como sucede en España, como sucede en Francia con el primer ministro cada vez que lo llaman. Bueno, David Cameron va todos los miércoles a Westminster, todos los miércoles. ¿Y eso qué significa? Que es una poderosa escuela de pedagogía política y constitucional. Porque entonces si tú lo tienes todos los miércoles ahí, discutes, debates, se ponen los temas. Claro, en México se volvió una cosa como de burla, porque iba el presidente una vez al año y un diputado se ponía la máscara de puerco, otro diputado le gritaba, otro diputado se ponía unas orejas de burro. Luego ese diputado llegó a ser presidente, por cierto. El de las orejas de burro llegó a ser presidente. Ahí está la foto para que la vean. No estoy inventando. Las hemerotecas no mienten. Entonces, o sea, le gritaban de todo. Luego subieron el tono belicoso y intentaron tomar la tribuna. Pues obviamente eso no se puede permitir. O sea, uno puede manifestar su animadversión, su disenso, pero no puedes poner en riesgo físico al jefe del Estado. Eso en ningún país se permite. Entonces, ¿cuál fue la solución? En vez de un país, digamos, normal, un país desarrollado hubiera dicho: señores y señoras diputadas, se portan bien, punto. Y el que no se porte bien va a tener un castigo en las urnas, de tal forma que no va a tener un solo diputado, punto, o va a tener 5. Un país anormal dice que no vaya el presidente. Ah, no, si le van a gritar que no vaya, pues nos quedamos. Que lo entregue por escrito. Si antes pocos le interesaban, ahora por escrito, ¿quién lo va a leer? Entregan ahí un tomazo así de 1500 páginas, aquí está lo que he hecho el último año. ¿Quién va a leer eso? Los ciudadanos, pues es una mínima parte. Desde 1824 estaba previsto que el presidente fuera. Yo creo que tiene que volver a ir. Y creo que tiene que ir con mayor frecuencia incluso. Porque diría uno, espérame, es que si va, pues debaten y todo, pero si no, pues entonces no hablan. No, sí hablan. ¿Saben qué pasa? Que sí hablan, pero hablan ahorita en privado. Y en una democracia tienen que hablar en público y tienen que debatir en público. A mí me gustaría ver al presidente defender el proyecto de reforma energética en el Congreso. A mí me gustaría. No para que lo insulten, no para que le falten al respeto, sino para sumar razones, argumentos. Sí, es su punto de vista y como punto de vista es respetable. Y además lo dice el jefe del Estado. Y a partir de ahí desencadenar el debate y que se suban los del PRD y digan ya no, y que se suban los del PAN y digan sí en parte, no en parte, y que se suban los de su partido y lo defiendan. Eso es sano, se llama debatir. Los que no son demócratas le tienen miedo al debate. Los demócratas aprecian el debate porque el debate ilustra, el debate instruye, el debate convoca razones, convoca argumentos. No hay razones y no hay argumentos cuando se impone, decía Carlos Fuentes, la oscura soberanía del silencio. Ahí no hay razones, ahí no hay argumentos. Tener al presidente en el Congreso defendiendo la reforma energética o la reforma de telecomunicaciones o la reforma laboral o la fiscal o la que quieran es algo sano para México. Y los diputados deberían de aprender a comportarse. Si lo tuvieran con frecuencia el presidente en la Cámara, aprenderían a comportarse. Pero claro, si antes lo llevaban una vez al año, pues es como si tú ves a tu novia una vez al año. Imagínate que ves a tu novia una vez al año. ¿Qué pasa? Llega tu novia, hace un año que no la ves, y tu novia quiere platicar porque te quiere contar de la abuelita, de no sé qué. Tú dices, espérame.
es que la ves una vez al año. Entonces, tú tienes que aprovechar. Tienes que aprovechar. Es lo que les pasaba a los diputados mexicanos con el presidente. Como lo veían una vez al año en público, tenían que gritar, lucirse, se desataba la pasión. Pero, ¿qué tal que ves a tu novia todos los días? Ya no es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo, compañero? Muchas gracias. La experiencia habla. Ahí se las dejo. Sexta cuestión. La Constitución de 1824 establecía un solo periodo legislativo, a diferencia de la nuestra actual que establece 2 periodos legislativos. El periodo legislativo, dice la Constitución, empezaba el 1 de enero, terminaba el 15 de abril, artículo 71, por si quieren verlo. Con una posible prórroga de 30 días, estaríamos pensando 15 de mayo. Del 15 de mayo, digamos, regularmente del 15 de abril, pero bueno, extraordinariamente del 15 de mayo, al 31 de diciembre, el Congreso no sesionaba. ¿Qué lectura le damos desde el siglo XXI a esto? Yo creo que este artículo 71 de la Constitución de 1824 nos convoca a discutir y a pensar si necesitamos periodos legislativos muy acotados o periodos legislativos más amplios que permitan desahogar una serie de temas y problemas. Por ejemplo, ahora el 30 de abril terminó el periodo ordinario. ¿Cuántas cosas importantes para este país se quedaron en el tintero y no van a poder ser retomadas, salvo periodo extraordinario, hasta el 1 de septiembre? Y claro, dice uno, luego los muchachos, mis alumnos me dicen, oiga, pero entonces, a ver, termina el 30 de abril, entonces fíjense, mayo, junio, julio y agosto, 4 meses. Dicen, oiga, doctor, y en esos 4 meses los diputados y los senadores no cobran su sueldo, ¿verdad? Porque si no trabajan, no cobran. ¿Ustedes creen que no cobran? Sí cobran, pero no trabajan. Es distinto. Claro que si vas y les dices eso, se ofenden. Se ofenden porque dicen, ¿cómo no trabajamos? Estamos en nuestros distritos, pegados a la gente, trabajando con nuestros representados. ¿Así? Y la otra, trabajamos en comisiones, me dicen. Dense una vuelta por San Lázaro fuera de periodo ordinario y vean cuántas comisiones hay. Si en periodo ordinario es difícil juntar el quórum para las comisiones, ahora fuera de periodo, ahí no se paran ni las moscas. Es la única vez que puedes entrar fácil al estacionamiento. Fuera de periodo ordinario. Es un tema profundamente importante para el constitucionalismo porque nos habla del equilibrio de poderes. Fíjense ustedes, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice que el Poder Judicial de la Federación tiene 2 periodos anuales de vacaciones, cada uno de los cuales dura 15 días. 15 días. El Poder Ejecutivo Federal teóricamente trabaja todo el tiempo, claro que se toman sus fines de semana y todo, pero la Administración Pública Federal como tal no cierra. En cambio, el Poder Legislativo está 5 meses y medio al año fuera de juego. Entonces, ¿cuál equilibrio de poderes? ¿Cuál equilibrio de poderes? Entonces, yo creo que ahí tenemos un punto de reflexión, tenemos un punto de debate, creo, importante. Séptima y penúltima cuestión que les quiero mencionar. La Constitución de 1824 dispone la existencia de una figura que ha sido polémica, de una figura copiada de Estados Unidos que, pues bueno, ahí creo que, en fin, podemos discutirlo. La figura del vicepresidente, artículo 75. Artículo 75, con un método de elección muy extraño, porque no es elección directa, sino que es una elección indirecta y los 2 primeros contendientes en la elección que hacen las entidades federativas, el primero queda de presidente y el segundo vicepresidente, o sea, tu rival queda de vicepresidente, pero además si te pasa algo, el que es
vicepresidente, que fue tu rival en las elecciones, sube y ocupa tu silla. Se ve que quien redactó esta parte de la Constitución de 1824 naturalmente no tenía la menor idea de arquitectura constitucional, de lo que Sartori llama la ingeniería constitucional, porque este es el tipo de cosas que siempre tienes que evitar. Una buena constitución, esta es una máxima que yo repito con mucha frecuencia, me gusta repetirla porque creo que es una frase afortunada. Una buena constitución es aquella que previene conflictos, no los crea. Una mala constitución es aquella que genera problemas, no los resuelve. Entonces, esta en ese sentido es una mala constitución, porque te está poniendo una bomba de tiempo. Naturalmente, tú como vicepresidente, un cuate con aspiraciones políticas, hace todo para quitar al que está de presidente. Y el asunto está en que esto está propiciado desde la Constitución, que es la que debería evitar ese tipo de tentaciones golpistas. Entonces, aquí hay un fallo de ingeniería. Pero, con todo y que el artículo 75 pudiera generar este problema, acierta en una cosa que nosotros hasta hace muy poco no habíamos resuelto. La ventaja de tener vicepresidente es la sustitución automática en caso de falta del presidente. Nosotros no lo teníamos. Nosotros teníamos un verdadero relajo. Lo había advertido el doctor Diego Valadez en varios de sus trabajos y varios de nosotros, sus discípulos, lo habíamos repetido. Es decir, tenemos que tener al minuto 1 de que falta el presidente, porque lo maten, porque se muera, porque le puede pasar cualquier cosa. Al minuto 1 tiene que haber un sustituto automático por mandato constitucional. Hasta hace muy poco tiempo tenía que sesionar el Congreso y elegirlo por mayoría calificada. No, pues imagínense lo que era eso, ¿no? Imagínense que faltara el presidente Peña Nieto y tuviera que ponerse de acuerdo por mayoría calificada el actual Congreso. ¿Quiénes podrían ser los candidatos? Hagamos un ejercicio. Imagínense ustedes. Después del Mundial. Supongan que va Peña Nieto al Mundial y de la emoción le da un ataque al corazón, ¿no? Ojalá que no pase, ojalá que no pase. Y entonces, sí, porque gana México el Mundial y entonces se emociona. Y entonces tienen que elegir el Congreso al sustituto. ¿El PRI pondría en la mesa a quién? ¿A Videgaray? ¿A Beltrones? Entonces pondría él solo, porque entonces el Congreso… ¿Y el PAN a quién propondría? ¿A Madero? ¿O a Cordero? Correcto, eso sí, depende, había dos sistemas, es correcto. Pero bueno, no importa, haciendo este ejercicio. ¿Y el PRD a quién propondría? ¿A Dolores Padierna, por ejemplo? ¿A Jesús Zambrano? ¿A los Chuchos? Queda igual. Jesús Zambrano de presidente. Padierna y el consorte, el consorte recibiendo a François Hollande en visita oficial. El portafolio abajo de la mesa. Qué horror, ¿sí o no? Pues eso, ahorita nos da risa. Eso lo previó, de broma, obviamente, quiten el nombre y el apellido, pero eso lo previó la Constitución hasta hace muy poco. No había sustituto automático. Era una bomba de tiempo. Era una bomba de tiempo. La figura del vicepresidente, como lo saben muy bien los norteamericanos cuando asesinan a Kennedy, es que en el minuto 1, en el avión, el vicepresidente Lyndon B. Johnson protesta en el avión. Porque en ese momento le informan, el presidente está oficialmente muerto. Entonces, yo creo que aquí, como ustedes pueden ver en este artículo 75, lo que nosotros tenemos es una gran lección histórica. Una gran lección histórica que nos costó más de 150 años aprender. O sea, el constitucionalismo mexicano muy veloz, pues no es. Parece que lo es, pero no lo es. Bien, último punto.
La Suprema Corte. La Constitución de 1824 prevé una Suprema Corte integrada como hoy por 11 ministros. 11 ministros. Exacto. Y señala que forma parte de la propia Corte un fiscal. Es decir, el nombramiento es de 12 personas, pero 11 son ministros y uno es fiscal. Esto nos genera una reflexión. ¿Por qué? Porque dice uno, a ver, por ejemplo, yo no sé si han abierto ustedes la Constitución de 1917, la vigente, y se acuerdan en qué artículo está previsto el tema de la Procuraduría General de la República, por ejemplo. ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? En el 102. ¿Y en qué capítulo está el 102? ¿Dentro de qué capítulo está el 102? En el capítulo del Poder Judicial, que empieza en el artículo 94 y termina en el artículo 107. Y dice uno, espérame, ¿por qué está la figura del fiscal general de la República, ahora fiscal general de la República después de la última reforma, o titular de la PGR, como le quieran llamar, dentro del capítulo del Poder Judicial? La respuesta, Constitución de 1824, artículo 113, artículo 124. 124 y 126. Esa es la razón. Ahora ya sabemos, nos costó mucho convencerlos, de que la Procuraduría de Justicia tiene que ser un órgano autónomo, que no dependa del Poder Ejecutivo, porque si el procurador depende del Ejecutivo, pues ya saben que puede recibir línea, ¿verdad? Claro, nunca ha pasado, por suerte. Por suerte nunca ha pasado. A lo mejor en otro país. Ya ven que hay repúblicas bananeras de quinto nivel. A lo mejor ahí. En México, afortunadamente, la actuación de todos los procuradores de la República en toda su historia ha sido apegada a derecho, estrictamente legal. No sé de uno, yo ni de uno sé siquiera que haya aceptado un pequeño lineamiento, un pequeño no hagas nada contra los de mi partido o túmbate a este porque es del otro partido. No, jamás. Esa es la ventaja. Pero qué bueno que ahorita ya va a ser fiscalía autónoma para evitar cualquier posible tinte hacia el futuro en este sentido. Otra cuestión en este último punto, y con esto me acerco al final, es que los ministros tenían, como producto de la gran influencia de la Constitución norteamericana, carácter vitalicio. Carácter vitalicio. Y esto nos convoca a pensar si es bueno, si es malo, si deben durar tanto, si deben durar menos, o cuánto deben durar. En Estados Unidos, el último juez que se jubiló fue el Justice John Paul Stevens, nombrado por el presidente Gerald Ford en 1975, y se jubiló de 87 años. La Justice Ruth Bader Ginsburg, que es hoy en día una de las líderes del ala liberal de la Corte de Estados Unidos, tiene 84 años. Y desde hace varios años, cuando inicia el periodo de sesiones de la Corte, se dice, ¿será este el año en que se va a retirar Ruth Bader Ginsburg? Y Ruth Bader Ginsburg dice, este año todavía no, quizá el siguiente. Pero la pregunta es si, y por cierto, John Paul Stevens, de 87 años, hizo una magnífica tarea hasta el final. Fue un líder en la defensa de los derechos civiles, fue una persona articulada en sus proyectos, pero quizá no todo el mundo llega a esa edad con las mismas facultades. Y hay gente que le cuesta retirarse. Hay gente que le cuesta retirarse. No es consuelo, pero es algo que nos pasa a todos. Incluso los profesores, Paco. Los profesores tenemos que saber cuándo retirarnos. A mi maestro de Derecho Constitucional
Ignacio Burgoa, nadie le aconsejó que se retirara y él no se retiró, nunca. 2 semanas antes de su fallecimiento todavía fue a dar clase. Pero la edad le hizo ver las cosas de una manera diferente a como las había defendido siempre. A mí me dio pena ver a Burgoa defendiendo la pena de muerte, por ejemplo. Burgoa defendió la pena de muerte al final de su vida. Por el contrario, tenemos un colega que, como está muy presente, no voy a decir su nombre, es de la Escuela Libre de Derecho, ya sabes quién es, que dijo: a los 65 me retiro porque no quiero terminar como Burgoa. Así dijo. Y yo lo he estado invitando a eventos y todo porque es una persona extraordinariamente lúcida que nos puede iluminar mucho todavía y no quiere ir. Es que yo ya no quiero, ya cumplí 65, no voy a hablar en público. Es su elección personal. ¿No? Todos tenemos que saber en qué momento retirarnos. Cuando eres profesor, cuesta más, ¿no? A lo mejor cuando eres mecánico, ¿no? Estás arreglando un carro, dices, ya no quiero pararme en el taller. Pero cuando eres profesor, porque, como decía alguien, a cierta edad de la vida, la juventud solo se adquiere por contagio. Y el hecho de estar con los jóvenes te contagia entusiasmo, el hecho de ir a la clase, el hecho de escuchar a los jóvenes, el hecho de estar con las nuevas generaciones y verlos, ¿no? Cómo va cambiando el asunto, ¿no? Cómo ahora llegan ya de pantuflas, de short a la clase, ya. Llegan con sus iPods, sacan sus laptops ahí, sus iPads, ¿no? En fin, muy moderno el asunto. ¿Debe haber cargos judiciales vitalicios, sí o no? Esa es la pregunta. Como regla general yo diría que no. Claro que, por ejemplo, si fuera John Paul Stevens, ¿no? Dice uno, bueno. Pero, en fin. Y otra última cosa, ahora sí. Los ministros eran electos por las legislaturas de los estados, artículo 127. Los ministros eran electos por las legislaturas de los estados. Ahí yo le veo un problema, ¿no? Ahí le veo un problema. Imagínense a la legislatura del estado fulano, el que quieran, eligiendo ministros de la corte. Bueno, si así, miren quiénes han llegado, no mencionemos nombres. Imagínate el candidato de la legislatura del estado de Guerrero o del estado de México. ¿A quién podría proponer? Al constitucionalista Erubiel Ávila, por ejemplo. Sí, es doctor en Derecho Constitucional por la máxima casa de estudios. No estoy bromeando. Yo no dije eso, lo escuché. Entonces, ¿cuál debe ser el método de elección de tan importantes funcionarios? Yo estoy por la idea de que copiemos el sistema norteamericano en el sentido que el presidente proponga un nombre y de ese nombre el Senado diga sí o diga no. Ahorita tenemos un sistema de terna. Bienvenido. El presidente envía 3 nombres y el Senado elige, y eso se presta a todo tipo de negociaciones. ¿Cuál de la terna tiene más contactos, tiene más palancas, cuál se mueve mejor? Y ya tuvimos una muy mala experiencia, porque hace unos años en una de las ternas fue un destacadísimo jurista, gran internacionalista, Bernardo Sepúlveda, que había sido canciller durante el sexenio de Miguel de la Madrid, junto a personas de menor talla, pero más hábiles en la grilla, y le ganaron. Y quedó muy decepcionado don Bernardo, pero a los pocos meses la Asamblea General de las Naciones Unidas lo nombró juez de la Corte Internacional de La Haya, que es el Tribunal Mundial. Pues fue una cachetada con guante blanco a México. Ustedes que no lo eligen ni ministro de la Corte y nosotros lo llevamos a La Haya para que resuelva los grandes temas del mundo. Y llegó a ser vicepresidente de la Corte de La Haya, don Bernardo Sepúlveda. Pues es un gran internacionalista, es una figura, bueno, pues imagínense, es una gran figura. Y aquí nuestros pequeños senadores de este tamaño, que son políticos así chiquitos,
grillaron para que no llegara don Bernardo a ser ministro de la Corte, ¿creen ustedes? No es posible, de la Corte mexicana. Entonces, tenemos que discutir también a la luz de la Constitución de 1824 y de las lecciones que nos arroja, qué tipo de nombramientos queremos. Yo quiero terminar simplemente diciendo que a mí como constitucionalista me interesan este tipo de coloquios, este tipo de encuentros, porque nos permiten leer el presente desde el pasado. Y esta es una gran lección. A diferencia de los historiadores, lo confieso, no me da rubor, no me da pena, a mí la historia por la historia no me interesa. La erudición histórica la respeto como actitud intelectual, pero no la practico. No me interesa saberme fechas, no me interesa saberme nombres, no me interesa conocer para decir que conozco. Yo la historia la uso como una palanca para leer el presente y para imaginar el futuro. Para eso me sirve la historia. No me sirve para apantallarlos. Decirle, mire que en tal época yo sé que porque lo revisé y no, eso lo respeto a quien lo hace. Vaya, tengo muy buenos amigos que son historiadores, se dedican y hacen un gran esfuerzo. A mí eso, en lo personal, no lo he hecho nunca y no me interesa hacerlo. Es más, no lo voy a hacer. Yo solamente uso la historia como palanca de comprensión del presente. Y eso es la gran fertilidad del conocimiento histórico. La gran fertilidad del conocimiento histórico es que nos permite aprender, nos permite evitar errores y nos permite evitar aquella máxima del gran Carlos Marx cuando en su obra El 18 Brumario escribió: la historia se presenta la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Pero es farsa solo cuando no conoces lo que ya pasó. Si conoces lo que ya pasó, puedes evitar esa farsa, tomando nota de las tragedias que han acompañado la historia del género humano. Muchísimas gracias.